Amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Sean ustedes bienvenidos a este domingo 6 de febrero del 2022, en el que ya estamos en el 52% del sexenio, de lo que va de este sexenio, y creo que es un muy buen momento para que hagamos un corte de caja, y eso es un poquito el análisis y opinión que tendremos en este programa, en el que, por supuesto, como cada semana, le doy la más cordial bienvenida a mi querido Juan José Toral. ¿Cómo estás, Juanjo? Claudio, qué gusto saludarte. La verdad es que, como siempre y como bien lo dices, una semana más, gracias a Dios, a la vida por permitirnos estar juntos. Buen día para ti, para tu familia y pues un deseo que siempre lo comparto y lo extiendo cada fin de semana. Agradecido con las personas que nos ven y esperando que todos se encuentren bien y rodeados de seres queridos, amigo. Así es, mi querido Juanjo. Pues vamos a comenzar. Yo quisiera ahora orientar este programa, por supuesto, al análisis de algunos hechos que ocurrieron y que son trascendentales, pero que dan pie a, pues, a poner en la mesa qué es lo que está pasando con este sexenio, que por supuesto no es un análisis nuevo ni diremos cosas extraordinarias, pero que creo que es importante porque así como el mismísimo presidente está hoy preparando la mesa para la sucesión presidencial y está hablando y poniendo sobre el escenario muchos aspectos, también creo que es importante que sobre ese escenario que él mismo está planteando, analicemos cuáles son los resultados que él mismo arroja a través de sus páginas y de sus números oficiales y, por supuesto, en los hechos que son innegables a raíz de un montón pues, de resultados, de hechos, de cosas que podemos ver y que Sí, están ahí, ¿no? Para consultar. Particularmente en esta semana, mi querido Juanjo, llama la atención tres, cuatro cosas que han, pues, digamos que ocurrido y llamado la atención. Si me permites, los estoy leyendo de este lado. sí, Eh, en la semana iniciamos con, pues por supuesto, la reacción del gobierno de Panamá, que no fue en la semana, pero nosotros nos enteramos en la semana porque sí, Erika Moines, que es la canciller panameña, dijo desde la semana antepasada, cuando tú y yo pues estábamos hablando de otros temas, ella ya había avisado que ya habían dado a conocer la resolución y su postura al gobierno mexicano con respecto al nombramiento o a la propuesta de nombramiento de Salmerón, este historiador que además fue maestro del ITAM y que López Obrador propone para ser el embajador de México en Panamá, sí. pero que es acusado y señalado de acoso sexual por muchas alumnas del ITAM, y creo que no solo por alumnas del ITAM, sino por compañeras de trabajo y por otras mujeres, a lo que el presidente solamente se limitó a decir, pero es muy buen historiador, ¿no? Es decir, no le importó las Sí, sí, mujeres, sí. no le importó el acoso, su argumento ante eso es, pero es muy buen historiador, ¿no? El gobierno de Panamá responde, no dijo Erika Moines, nunca dijo qué respuesta había dado, simplemente la había dicho, y López Obrador amanece pues, si no me equivoco, es el lunes, no importa el día, amanece en esta semana un día diciendo que había recibido una carta del mismísimo Salmerón diciendo, me hago a un lado, ¿no? Pero la realidad es que el gobierno de Panamá rechazó que estuviera ahí él porque pues estaban siendo solidarios y empáticos con pues estas acusaciones. Viene a la mesa porque no es la primera vez que López Obrador protege a una persona que está señalada, ya no digamos acusado, señalada de acoso y de violación. Ya habíamos visto lo mismo que sucedió con Salgado Macedonio y se dio la situación de no me importa, es un buen amigo, es una buena persona y lo vamos a poner. Y quiere echarle la culpa a las a la falta de
acusaciones ante la fiscalía, ¿no? Como si todo fuera una cuestión de fiscalía. Y esto es un punto que voy a retomar más adelante, Juanjo, o que Sí, retomamos más adelante porque lo toma a conveniencia con distintas situaciones, ¿no? Es decir, cuando le conviene, no hay pruebas ante la fiscalía, pero cuando no, entonces no hay pruebas ante la fiscalía o hay, pero nunca hay pruebas. Entonces, pues esto lo vamos a ver, ¿no? Y obviamente esto ocasiona una postura del presidente que me llama la atención porque se repiten otros dos casos que tenemos, ¿no? Uno más que hay que comentar es que esta semana no tiene que ver directamente con el presidente, pero sí, inicia nuevamente las actividades legislativas, ¿no? En nuestras preciosas cámaras. Y una de las cuestiones en las que se enfrascan es que retoman las discusiones sobre la reforma eléctrica. así es. ¿Qué sucede? ¿Qué hay aquí importante? Es que la, la discusión se retoma a partir de que sí hay que ver las comas que el presidente no quería moverle y que se están discutiendo porque, pues por supuesto, hay intereses importantes, sobre todo para los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, eh, fundamentados en el tratado de comercio que tenemos, que por supuesto van a afectar estas situaciones y en las que después de varias discusiones y participaciones de varios personajes, entre ellos el presidente de la Confederación Patronal y del, eh, ay, se me acaba de ir el nombre, Este, Carlos Salazar es el presidente de el Coparmex. Consejo, no, el Consejo Ah, el Empresarial, Consejo Empresarial, así el es. Consejo Empresarial, en la que pone sobre la mesa, por supuesto, las desventajas que tendría a nivel competencia, de competencia económica, perdóname, ¿no? No, no es el de competencia económica. Tengo un lapsus, discúlpenme, es domingo en la mañana, no desayuno. Ahorita doy el dato correcto, no, no debería estar dando comentario sin tener el dato en la mano, confiando en mi muy mala memoria ahora. Pero bueno, el asunto es que después de estas discusiones y con un comentario que tiene el embajador de Estados Estados Unidos en Unidos, México, Ken Ken Salazar, Salazar, así es. dice que el presidente le agradece a Ken Salazar su participación porque lo siente sensato, dice, ¿no? Y que lo apoya y que todas las cosas. Cosa que es desmentida inmediatamente por el mismísimo Ken Salazar, que en un tweet, Así en es. dos tweets, uno en español y uno en inglés, para que no quedara duda, por si el presidente no entiende el inglés, diciendo que su labor en México es proteger los intereses de las inversiones estadounidenses, de las empresas estadounidenses en México con respecto a la reforma laboral y que por supuesto respeta la soberanía, pero no va a dejar que la reforma eléctrica afecte los intereses de estas empresas, lo cual por supuesto es todo lo contrario a lo que el presidente dice, lo cual nuevamente me llama la atención porque se repite la situación anterior. El presidente da declaraciones que no son correctas, no son precisas, no son reales, es decir, son mentiras. Él está diciendo una mentira para tapar algo que está ocurriendo, lo de Salmerón, lo de la reforma eléctrica, la declaración de, de Ken Salazar. Por supuesto, queriendo apoyar y dar fundamentos y poner el terreno plano para ¿cómo diré? El afianzamiento de su cuarta transformación, pero lo que me llama la atención y lo que yo he dicho varias veces, Juan José, pareciera que el presidente cree que no hay redes sociales, que no hay internet, que no hay una libertad y que lo que él está diciendo, porque lo está diciendo desde un púlpito presidencial que se llama Mañanera, va a ser la verdad absoluta y todo el mundo se va a agachar y no. Y esto se repite en otros dos asuntos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana en particular, le dedica casi 20 minutos en cada mañanera a atacar a periodistas. Primero empieza con Broso, después va con Loret, después va con Jorge Ramos, también le toca esta semana. Déjame Sí. ver el otro nombre de este señor que entra, es un periodista del norte de la República. Dame un segundito. Se llama, porque va él a la mañanera
y recibe los ataques en la mañanera. Espérame, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Víctor Vadillo, perdóname, yo Oscar no, Víctor Vadillo, ¿no? Donde, pues por supuesto, retoma el asunto de la casa de Houston, de la casita del bienestar, le dicen ahora, y por supuesto recibe ataques, ¿no? Y así cada día le va tocando a uno y creo que termina en la parte más sensible para incluso los pro AMLO y los no AMLO, es que ataca a Carmen Aristegui de una manera importante, fuerte, y no importa el ataque, Juan José, le dice que es una mentirosa, que había engañado a la prensa, pero a mí lo que me llama la atención de este discurso, de este ataque, es que dice, en el momento de la definición. Entonces, con esto que estoy hablando y con eso que te estoy diciendo, en el que el presidente habla, comenta y dice sobre hechos que están ocurriendo y que los quiere tapar con una mentira o con decir yo digo, y con que yo diga es suficiente para que todos ustedes lo crean, se agachen y digan, él está esperando que todos tengamos una definición y que esa definición siempre, invariablemente y ciegamente sea en favor del presidente. Y cuidadito y no, porque entonces te conviertes, pues voy a decirlo, en un chivo expiatorio, aunque en realidad no es más bien como en un Judas lleno de cohetes que tiene que ser quemado y atacado para tapar lo que es importante, la falta de definición del presidente en sus acciones y en los resultados que debería de tener. Y por último, déjame cerrar nada más, perdón porque haya sido extenso esta introducción, pero para cerrar, también el presidente avisa en el jueves que la dirección, es decir, el control, las decisiones ejecutivas del aeropuerto de la Ciudad de México, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, Así es. ya no van a estar a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya no de aeropuertos y servicios auxiliares, es decir, de una empresa que se dedicaba a administrar y a tomar, sino ahora van a estar a cargo del ejército, particularmente del capitán que está a cargo del aeropuerto Felipe Ángeles. Y, sin importar quién sea la persona, quien esté a cargo del aeropuerto Felipe Ángeles va a empezar a llevar las riendas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, lo que implica, por supuesto, que todas estas aerolíneas que habían dicho yo no voy a aterrizar ni voy a operar desde el Felipe Ángeles, pues ahora van a tener que decir, bueno, pues si no, porque el nuevo director lo va a decir, ya no hay autonomía, ya no hay posibilidad de elegir, entonces van a obligar ciertas decisiones que pues van a estar supeditadas ahí. Y el presidente, nuevamente con bombo y platillo, oculta este pequeño detalle de información, dice que vamos a inaugurar en tiempo y forma el 21 de marzo el aeropuerto, que me llama la atención que sea el 21 de marzo, el día que celebramos a Benito Juárez, pero el aeropuerto se llama Felipe Ángeles, ¿no? Con esto y no le cambió el nombre, pero con otro argumento, ¿no? Cancelamos el aeropuerto de Texcoco que iba a costar 300,000 millones de pesos o no sé cuántos dice, porque además los números no le salen bien. Hicimos y nos ahorramos 275,000 millones, porque nada más nos costó 25,000, ¿no? Y cuando vemos los números que se encuentran en transparencia, en la auditoría superior de la federación y todo, los números tampoco coinciden, los costos son mucho más elevados, no hay un ahorro y, por supuesto, sí hay trazos de corrupción en los contratos de nuevo aeropuerto. Entonces, así es. Nuevamente hay una mentira y cuidadito y tú no te defines en favor del presidente porque entonces corres el riesgo de ponerte en una palestra donde te ataquen principalmente sus operadores políticos de la comunicación, pues dependiendo del nivel, ¿verdad? Son Epigmenio Ibarra, son el Chapucero, son Gómez Naredo y son otros, y por supuesto los miles de bots que van a siempre a atacar y a defender al presidente, aunque sus mentiras sean demostradas, ¿no? Y ante esto, pues yo lo que te quiero plantear, Juanjo, para que comencemos, digo, lejos de ir encabezado por encabezado y hecho por hecho, de esta situación en la que el presidente está pidiendo
ciegamente una devoción, una definición ante, pues, hechos que no son los que él está diciendo. Es decir, prácticamente te está diciendo, inclínate y acepta mis mentiras, no importa la afectación o la consecuencia que ellas puedan tener. Sí, claro, y como dices tú, el hilo conductor aquí es, si no haces lo que yo digo o si no estás conmigo, estás en contra de mí. Porque hay un factor común en todo lo que estás diciendo, Claudio. El presidente cree que todos, al decir todos, es interior y exterior al país, tenemos que tener su visión y, aparte de tener su visión, ser acríticos, no tener conciencia y creer ciegamente. Eso, si lo traduce, se llama fe. La fe, pues normalmente es para movimientos religiosos, en este caso para movimientos políticos, pero aquí hay algo que el presidente no se ha dado cuenta, Claudio. Tú acabas de nombrar que el presidente de otro país, en este caso el de Panamá, el Laurentino Cortizo, pone en un tuit que exige respeto del presidente e indica que no importa el tamaño de ese país o no, pero pues simplemente es una manifestación de malestar o en su defecto de inconformidad, porque se está designando para ser embajador y estar en su país a Pedro Salmerón. Pero ojo, Claudio, aquí realmente quien hizo pues realmente una presión social fueron los movimientos pro mujeres o feministas o a favor de los derechos humanos que tendieron una red entre México y Panamá, y en Panamá le exigieron a ese gobierno. Pero lo más chistoso es que no pasa, vamos, ni un día cuando el mismo presidente dice, ah, bueno, ok, entonces si no es Salmerón, vamos a poner a Jesús Rodríguez. Yo desconozco realmente el historial de la señorita o de la señora Jesús Rodríguez. Lo que sí lamento son muchas declaraciones que hace y muy su forma de ser, que es muy su generis. Me imagino que como yo, el presidente de Panamá, al ver declaraciones de que no comamos carnitas, de que pues no es tan malo echarse un pasón de mota, salir bailando, hablando con animales, etcétera, es algo que dentro de la lógica normal no haría un diplomático, salvo que fuera un diplomático que nombra a López Obrador, que no tienen carreras diplomáticas. Eso si lo transfieres también a que, pues sí, como dices tú, el aeropuerto ya pasa a formar, o mejor dicho, las Fuerzas Armadas ya toman el control del aeropuerto de la Ciudad de México. Estamos hablando, al final en mi conclusión me iré al aspecto de los periodistas, porque todo lo que hemos hablado ahorita, Claudio, seguramente muchas de las personas que nos ven no están enterados, pero el factor común que hay de todo esto es que el presidente al día de hoy, de datos del doctor Luis Estrada de la empresa Spin, que se dedica a estudiar los discursos políticos y que en el caso muy particular de Donald Trump y de López Obrador, se enfocó a analizar las declaraciones donde el presidente, cuando sale en las mañaneras o hacer un discurso público en cualquier parte de la República, lleva acumuladas más de 71,000 afirmaciones no comprobables o falsas. Esto, La si tú lo mentira. traduces, son mentiras. Mentiras. Entonces, nos podríamos ir de a una por una por una, pero a mí me queda claro, como muchas personas que nos han criticado, que son pro afines a la forma de actuar, ser y de pensar del López Obrador, con esas personas no existe ningún discurso, ningún elemento, algo sólido para dejar de creer que el presidente no está haciendo lo correcto. Aquí
el ejemplo que tú pones es cuando el embajador de Estados Unidos, cuando se entera que van a retomar pues las charlas, las pláticas, el diálogo para la reforma energética, él, obviamente, siendo un político de carrera, un político en función de hacer negociaciones suaves, él dice, apoyo esa reforma. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que, como él y como seguramente alguien pensante de Canadá, pues no va a chocar inmediatamente. Entonces él dice, yo apoyo esa reforma, espero que se vea caso por caso y se actúe con legalidad. Pero al ver la reacción de López Obrador, dice, perfecto, ya está. Entonces ya Ken Salazar pasa a formar parte de ese manto sagrado purificador de la cuarta transformación, donde ya le dio la razón. Entonces es sensato, es inteligente, es todos los piropos que te puedas imaginar. Pero cuando sale al otro día, viendo esa reacción, Ken Salazar dice, ok, creo que a lo mejor no fui lo suficientemente específico a decir, yo trabajo para mi gobierno y mi función en este país es ver los intereses de mi gobierno y de sus gobernados en territorio extranjero, y al fin y al cabo, lo dice claramente, es yo veo por los beneficios de mi empresa, de mi país y de las empresas, y quiero que se lleve un trato justo. En ese momento se acabaron ya los discursos, ya no hubo piropos. Entonces, Claudio, pues entonces todo se resume a que creo yo que el presidente, pues sí, tiene una capacidad muy grande de manipulación. De hecho, creo que lleva los 10 puntos que Naum Chomsky dice en su libro Ganar guerras suaves con estrategias suaves, en donde si tú los lees, esos 10 puntos, es al pie de la letra como lo está llevando López Obrador, con una diferencia, que López Obrador, desde mi punto de vista, no tiene una inteligencia emocional. Lo dejaré al punto al final, porque va dentro de la conclusión que quiero dar. ¿Por qué? Porque esto que platicamos tú y yo en este momento, Claudio, es de relevancia primordial para el país. Son asuntos que realmente son en los que debería de estar trabajando el país, México y sus diferentes representantes. Pero por desgracia, Claudio, vuelvo a lo mismo. Todo esto que tú y yo estamos manifestando, llega un momento en que es aburrido. ¿Por qué? Pues porque no estamos hablando de que Diego Verdaguer no se vacunó y por eso se murió. No estamos hablando de temas frívolos como De los el que tamalitos. de Chipilín, de que cuando es incongruente que una persona que le hacen un bypass a la semana esté comiendo tamales. O sea, entonces ahí realmente lo voy a unir con esta noticia que lo traigo a colación, Claudio, porque se me hace algo también difícil de creer en cuestión de que en este sexenio en particular, que se ataca de manera cotidiana, entre otras cosas, a las instituciones educativas, llámese el CIDE, llámese la Universidad de las Américas, llámese el CONACYT, llámese la UNAM, llámese la UAM, llámese lo que sea. Apenas unos días atrás, estudiantes de Ayotzinapa, aquellos que Epigmenio Ibarra pasaba lista diario por los 43, aquellos que López Obrador exigía que se les tratara con derecho, con justicia, y N veces reabrió el caso donde el mismo Encinas dice, ok, lo que habían investigado sí es correcto, no se ha avanzado y estamos trabajando en eso. Esos mismos estudiantes, Claudio, en esta semana utilizaron petardos que lesionaron a personal de la Guardia Nacional, aventaron o dirigieron un tráiler sin conductor directamente a personal de Guardia Nacional
Y la gobernadora de Guerrero dice que no hay delito que perseguir porque el tráiler no llevaba un conductor. Entonces, cuando tú ves ese tipo de situaciones, Claudio, y cuando tú las expones y las personas que creen ciegamente y con una fe al López Obrador no entienden esa situación, entonces te das cuenta, por desgracia lamentable, que el presidente que tenemos, los gobernadores que tenemos, son en sí el reflejo de la mayoría que somos, entre una que son esas personas resentidas, con ideologías caducas, que el mismo sistema no les ha dado oportunidad, creen, por eso vuelvo a lo mismo de los 10 lineamientos que te comentaba, en donde dice ahí, ¿quieres atraer a masas ignorantes? Promételes cosas o soluciones sencillas a cosas complicadas. López Obrador todavía al día de ayer está justificando, Claudio, que todo lo que hace es para combatir la corrupción y la impunidad. El problema de todo esto es que al día de hoy, apenas la semana pasada hablamos de 3 periodistas muertos por el crimen organizado, y esta semana se une uno más. Y la justificación que dan las autoridades es que este último periodista pues también se dedicaba a otro trabajo, entonces no saben si fue por ser periodista o por trabajar en un despacho de abogados. El punto aquí es que todavía a estas alturas seguimos señalando culpables, pero no hay responsables de nada, Claudio. Entonces, me cae el 20 cuando nos hacen la crítica de que entre esos que votaron por López Obrador están los intelectuales orgánicos y los soñadores, en que todavía hay gente al día de hoy que dice, no, pero espérate, oye, en 3 años no va a poder cambiar nada. Oye, él está haciendo lo que puede, pero la mafia del poder está muy inmiscuida, claro que sí inmiscuida, va a traer todos los que rodean su gobierno, que han sido expriistas. Entonces, yo quisiera preguntarte, Claudio, ¿qué temas tenemos que platicar nosotros? Sé muy bien qué temas tenemos que platicar, pero ¿de qué manera? Porque aunque hay gente que está de acuerdo con nosotros, no participa activamente en la política y cree, le da, ahora sí que me dijo una persona que conozco, que le da huevita a esos temas, que la política da como huevita. Y después, pues se andan quejando porque pues roban, asaltan, el crimen organizado está más inmiscuido que nada, y al día de hoy, en el diálogo de López Obrador, del presidente López Obrador, no hay una responsabilidad. Voy a terminar con un tema que me llama mucho la atención, Claudio, porque irónicamente, en los gobiernos morenistas es donde se ha incrementado la violencia a niveles nunca antes vistos. Pero en particular me quisiera centrar para terminar esta participación en lo que acaba de suceder apenas del jueves a hoy, en donde yo desconocía, Claudio, no vivo en la Ciudad de México, pero yo desconocía que cuando fue la segunda ola del COVID en la Ciudad de México, por iniciativa del gobierno de la Ciudad de México, se entregaron por medio del IMSS kits con medicamentos, donde esos kits, entre otras cosas, tenía 2 medicamentos que son la ivermectina y la acitromicina, que después sacaron a conclusión que esos medicamentos en pacientes pasajeros o temporales no es necesario y que se podía complicar de alguna manera el cuadro. No quiere decir que estos medicamentos no fueran necesarios, pero era ya en la segunda etapa donde ya estaban internados, pero no entubados. Entonces, ¿a qué quiero llegar?
que todos estos documentos se crearon por funcionarios del Distrito Federal y que después, cuando se evidenció esto, bajan estos papeles y que por desgracia, Claudio, cuando tú ves las estadísticas de cuál es la ciudad en el mundo que tiene más muertos en porcentaje por cada 100 habitantes y más índice de mortalidad no registrada, es la Ciudad de México. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Estamos en manos, Claudio, de el peor gobierno, el más corrupto y el más incapaz, con una atenuante que es que también estamos con un pueblo más apático y más ignorante del que teníamos anteriormente. Entonces, la lucha que tenemos nosotros en este espacio, que es un espacio ciudadano, un espacio de un diálogo tratándolo de hacer digerible, cuando nos critican que es como charla de amigos, yo, Claudio, siento que cuando tú platicas con un amigo es porque es una plática amena, entendible, digerible, donde podemos cambiar puntos de vista, en donde si yo te trato de convencer a ti, indicándote que mi verdad debe ser tu verdad, entonces ya caigo en el atolizado, en donde cuando tú repites, esta situación, no sé si se fue la imagen o el sonido. Sí, se te fue tantito, pero ya estás otra vez. Ok, entonces cuando yo veo esto, Claudio, pues simplemente me pongo en el papel de un periodista en el que ejerce su papel para lo que estudió, en donde ejerce un punto de vista desde su óptica, pero con documentos que avalan eso, y que somos apenas el tercer país con más muerte y el primero en que no está dentro de un conflicto bélico. Entonces me aterra lo que está pasando. Celadamente sí está viendo, sí se está limitando el derecho de expresión. Entonces, para que tú y yo tengamos más likes, más seguidores, entonces tendríamos que empezar a hablar de que López Obrador va muy bien, de que estos chayoteritos, estos derechairos, estos personas que están a favor de los neoliberales. Claudio, no es así. Estamos cayendo lamentablemente en una trampa donde una persona ignorante e incapaz como lo que es López Obrador, aparte cobarde, eh, le encanta tener gente ignorante. Su preocupación, que tampoco va a tener en un futuro, su preocupación es seguirle regalando más dinero a la gente y creando más pobreza para que empecemos todos a depender de él y nos quede nada más que estirar la mano y decir, no, pues sí, mira, es muy bueno porque gracias a Dios nos llegó un pancito. Claudio, qué tristeza es pensar que tú y yo, si salimos a la calle o si nos sucede algo, digamos que si nos asaltan, nos quitan el coche, entran a la casa y nos quitan nuestros bienes, digamos, ay, bueno, pero no pasó a mayores. Cuando en otros países, que no vive en México, de primer mundo, eh, dejan las casas abiertas, Claudio. O sea, literal, dejan las casas abiertas. Tú puedes ver videos en las redes sociales donde paqueterías como FedEx van y llegan y ponen la caja o el paquete afuera de la caja, de la casa, y después llega otra paquetería y deja otra caja, y después llega el niño que reparte los periódicos y avienta el periódico y lo deja ahí, y después llega alguien, toca y ve que no hay nadie y se va y deja todo ahí. Claudio, yo te invitaría como mexicano a que estacionaras tu coche en la vía pública y lo dejaras toda la noche, a que tu puerta, con toda la tranquilidad del mundo, no cerraras chapas ni nada y te fueras a acostar. No lo podemos hacer, Claudio, porque el gobierno anterior, los gobiernos anteriores no han solucionado pero con este se está acentuando esto, Claudio. No, hay muchos aspectos que estás hablando que coinciden con este pensamiento de impotencia, de frustración, ¿no?
pero que además coinciden en algo que es, pues obviamente evidente a todos los eventos y situaciones que ahorita tenemos que platicar esta semana porque acaban de ocurrir, pero que, pues, como dije al principio, no es algo que no hayamos tenido que decir antes porque ha sido recurrente en estos 3 años y cachitos del sexenio, en el que ya va el 52% del sexenio, y que es grave porque creo que diste en el clavo la preocupación digo, no porque le preocupe para bien, sino lo que le preocupa a López Obrador en su gobierno, puesto que es un gran estorbo para su 4T, es la educación, ¿no? Probablemente entiende la importancia que tiene el que exista gente pensante y preparada en el gobierno, y por ello va en contra del CIDE, del CONACYT, de la UAM, de todas las instituciones que tú ya dijiste, y con este ataque constante, certero, y pues bueno, ahí ahora vemos la cantidad de problemas que hay en el CIDE, particularmente hoy, pero que ha habido en este sexenio de manera recurrente en todas las instituciones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque primero nos damos cuenta que la mayor parte de los colaboradores del López Obrador no es gente con preparación, no es gente que tenga tablas, ni que tenga títulos, ni que tenga nada, y por el contrario, ha dicho de manera recurrente que las personas que tengan posgrado, que estén en el extranjero, no son de su agrado, ¿no? Y pues bueno, ahora de manera irónica y contradictoria, lucha, y bueno, no lucha, pero aboga porque Pedro Salmerón sea el embajador de Panamá, porque es muy buen historiador, y entonces, bueno, si no me lo aceptan, yo me lo voy a quedar, pero, o sea, no lo pone en un puesto estratégico, sino lo quiere para que revise los archivos históricos de Palacio Nacional, ¿no? Lo cual es, bueno, absurdo, completamente estúpido, pero bueno. Y entonces en su lugar dices a Jesús Rodríguez, ¿no sabes qué es? Bueno, la formación de Jesús es de artista, ella es artista, es cantante, es actriz de teatro, es una persona que a este nivel es muy crítica, muy reflexiva, no importa si se droga, si hace lo que quieras. Pero a mí lo que me preocupa, lejos de eso, es pensar cuánta gente, Jesús Rodríguez ya tenía ahorita un puesto, Juan José, o sea, ella ya es senadora suplente. ¿Y te acuerdas de quién es suplente? ¿No? De Olga Sánchez Cordero, Ah, es ¿no? O correcto. sea, es decir, Sí. están ahí, pues bueno, Sí, son el mismo perfil, ¿eh? no, ya tiene ahí un puesto, ya tiene un trabajo que tiene que desempeñar. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué eliges a una persona que ya tiene un puesto en tu gobierno? Un puesto que además fue de elección popular, pero bueno, ya tiene un encargo, ya está ahí porque a lo mejor es de tu, no sé, de tu círculo cercano, lo que quieras, pero está ahí con el favor de la gente que apoya al López Obrador. ¿Cuánta gente capaz, preparada, con currículum diplomático, está esperando una oportunidad para formar parte del cuerpo diplomático y hacer las cosas bien? Y hacer las cosas bien implica, pues, tener una preparación, tener una formación, no necesariamente ser, eh, pues, digamos que del círculo cercano, con que hagas las cosas bien por México, porque finalmente un embajador va a hacer las cosas por México, no por el presidente en turno, pero bueno, eso podrá prestarse a discusión si quieren, pero están esperando una oportunidad y no se la quitan y se la ponen a alguien que sí, efectivamente, primero, no tiene una formación diplomática. Yo no digo que sea mala ni que nada, o sea, yo no voy a Sí, sí, juzgar sí. las cuestiones que giran en torno a ella, pero primero no tiene una formación diplomática, pero segundo ya tiene un puesto, o sea, ya tiene un trabajo, ¿no? Es decir, ¿por qué no le das ese trabajo, esa oportunidad a alguien que no tiene un trabajo y que están esperando esta oportunidad en el cuerpo diplomático, ¿no? Porque, bueno, pues le molesta esta cuestión, ¿no? De la formación. Y, por supuesto, hablando de la formación y llegando, y pues yo creo que para darte la entrada a esta conclusión que quieres dar y que me parecerá seguramente muy acertada, como siempre haces, ¿cuánto se insiste durante la formación profesional de un egresado de periodismo o de ciencias de la comunicación que decide irse al periodismo
Y por supuesto, José, no solo en ese, digo, ese es el ejercicio ahorita que vemos porque es el que se está amenazando, ¿no? Pero ¿cuánto se ha insistido en toda la formación profesional y en la formación moral desde que somos chiquitos, ¿no? En casa, en la escuela, en todos lados. Sí, sí, sí. Di la verdad, apégate a la verdad, ¿no? La rectitud, la recta intención y por supuesto ya de manera muy específica en este ejercicio profesional que se llama periodismo, pues que no puedes decir cosas si no tienes una fuente, si no estás apegado a la investigación y por eso estudian investigación y por eso van llevando pues un proceso metodológico que les está amparando con pruebas fehacientes, reales, ¿no? Sobre las que van a decir y que eh, pues lo dijo Carmen Aristegui el viernes, ¿no? Lo más importante para un reportero, para un periodista, es su reputación, es su palabra. Por tanto, si tú te atreves a utilizar fuentes falsas, a decir mentiras, a no tener pruebas para cuando como periodista emites ya sea una investigación, una opinión o das a conocer una noticia, que es falsa, pues en juego está la reputación y pierdes tu carrera, ¿no? Así de simple, ¿no? Tanto se ha insistido, tanto se está manejando, tanto es lo que se está cuidando y el presidente además, digo, eso a nivel formación profesional y formación moral, repito, o ética de todos los seres humanos, ¿no? Que nos están diciendo, pero además en esta formación profesional está insistiendo esto. Y por otro lado, de manera paralela, el presidente habla de no mentir, no robar, no traicionar, de un alto nivel moral, de una, pues una vara alta para hablar de estas cuestiones, pero solicita que las personas que lo siguen se inclinen ante sus mentiras. Y Así mencionabas a es. Luis Estrada, que además hemos citado en este programa muchas veces, que con esta empresa Spin que tiene, mide las mentiras, en esta semana no solo aumenta las mentiras, sino que las mentiras son el punto de partida y el hilo conductor de toda la semana en las mañaneras, porque con sus mentiras tapa sus mentiras, con sus mentiras protege a sus hijos, que dijo la mentira más grande que probablemente haya dicho esta semana es, mis hijos no tienen injerencia en el gobierno, no tienen influencia en el gobierno. Así es. Y Penilei Ramírez el viernes en su columna Linotipia del periódico Reforma muestra con los contratos así en la mano la cantidad de veces que el hijo de López Obrador influyó en el gobierno para que se asignaran contratos a esta empresa Baker ahora, que ahora el Odebrecht de los sexenios anteriores se va a llamar este sexenio Baker, ¿no? Y Deer Park y José Ramón López Beltrán, ¿no? Que van a tener... Y paréntesis, que estos contratos aumentaron a raíz de que el primogénito empezó a vivir en esa casa. Además, ¿no? Y que además es una casa que no está en Florida o en Nevada o en Nueva York, o Sí. sea, está muy cerquita de Deer Park, ¿no? En el estado donde está. O sea, eso, pues por supuesto que bueno, pero la mentira es muy, muy grande. Entonces, eh, ¿cómo es posible que todo esté girando en torno a la mentira y que, repito, y me voy para allá, la definición de las personas sea, ok, vas a aceptar todo, incluso mis mentiras, pero traicionando no solo tus principios profesionales si eres periodista, sino los principios y valores fundamentales del ser humano, de no mentir, de no digas mentiras, de apégate a la verdad, de siempre vas a tener pues estar apegado porque eso es lo correcto en la vida. Pues creo, Claudio, que conectando puntos llegaste al tema que yo quería resaltar y que te agradezco el que me des la oportunidad de dar esta conclusión. Porque la semana pasada estábamos hablando de cómo López Obrador atacó a Loret de Mola. Pero yo te pregunto, Claudio, ¿desde cuándo tú tienes en mente que una semana por lo menos haya dejado de atacar
a periodistas o medios de comunicación que citan noticias que no van en su contra directamente, pero que hablan de lo que está pasando en el país. Yo no recuerdo ni una. O sea, cada semana es un ataque. Lo que me entristece, porque tampoco estoy a favor ni de Broso ni de Aristegui, cada quien tiene sus preferencias, pero lo que me entristece en esta ocasión es que nos enganchemos en eso, Claudio, en que el presidente, por desgracia, atacó a estos dos, uno periodista, otro pues comunicador, actor, crítico, político, y que aún así desde el Palacio Nacional, salud, Gracias. desde Palacio Nacional, desde su posición tan poderosa que es ser el presidente, no pudo con ellos. Y que nosotros le demos más importancia en cómo va esta crítica contra ellos y que se incendiaron las redes sociales, y que dejemos a un lado la importancia de todo lo que está pasando alrededor de. Sin embargo, Claudio, celebro que Loret de Mola, que Animal Político, que Aristegui, que Broso a su manera, hayan puesto, creo yo, ahora sí, el dedo en la llaga en algo que creo que sí le empieza a afectar al López Obrador. Lleva 2 semanas tratando de defender algo que al día de hoy no ha dado pruebas de que sea falso. Y yo dije que es cobarde porque lejos de asumir una postura, creo yo, madura de adulto, Claudio, yo creo que va a llegar una edad en que tú y yo, lo que hagan nuestros hijos es responsabilidad de ellos, no nuestra, y que, pues, con toda claridad tú digas, bueno, sí fueron mis hijos, yo traté de darles esta educación, sin embargo, son personas que también toman sus propias decisiones y sí rentó la casa, sí hizo esto, tuvo la fortuna de casarse con una persona, pues por lo menos físicamente atractiva, con solvencia económica, pero lejos de eso, Claudio, dijo y comentó que creo que su nuera tiene dinero, cuando él conoce el origen de todo y de todos. No ha desmentido nada, y que lo triste de todo esto como ciudadanos, Claudio, es que le hagamos más caso a este tipo de noticias, a saber que estamos ahora sí por entrar, creo yo, que al año más crítico económicamente hablando para todos los mexicanos. El crecimiento, dice López Obrador, que va a llegar al 5%, y los analistas financieros internacionales dicen que si podemos llegar al 1% sería un logro para México. La gasolina está más cara, la canasta básica está más cara, se sigue desviando dinero para cosas que no van a tener ningún beneficio, y que al final mi conclusión, Claudio, es ¿qué tenemos que hacer nosotros como mexicanos para ser críticos con el presidente de México? ¿Qué tenemos que hacer para que un personaje como López Obrador diga que su gobierno, o que a él le importa más las personas 90% honestas y con 10% de experiencia, y que tú sepas que su familia, sus cercanos, sus hijos son corruptos, están cometiendo los mismos vicios de gobiernos anteriores, y que él, para terminar, Claudio, su mejor estrategia que ha tenido al día de hoy es victimizarse. Es el decir que todo lo que pasa es porque es contra él y su movimiento, y que todo lo que pasa no es responsabilidad de él. Claudio, de veras es la coyuntura para empezar a ver de qué manera nosotros, con el diálogo y ejercicio que tenemos diario, empezar a buscar esa fórmula de llegar a más gente, porque
me hizo reflexionar el mensaje o el recado o la opinión que nos dieron en el programa anterior, y yo me dediqué en esta semana dentro de mi círculo más cercano a decir, oye, y me da una sensación de impotencia, el que me dice, no, es que luego hablan de cosas, híjole, que a veces no se entienden, y yo digo, ¿qué no entiendes de que la gasolina que prometió López Obrador a 10 pesos, que cuando la dejó Enrique Peña Nieto estaba a 16 y que ahora está en 22 y 24? ¿Qué no entendemos que cuando el gobierno asumió este periodo o este régimen, la tortilla estaba en 14, 15 pesos y ahorita está en 22? ¿Qué no entendemos que el aguacate, el limón, el jitomate, el huevo? Entendería, Claudio, si tú me dijeras, bueno, es que sí, hubo la pandemia, nadie sabía qué iba a suceder, y que el gobierno en ese momento implementara estrategias de inversión o estrategias de fortalecer la economía. Tristeza me da, Claudio, que López Obrador el día de ayer, en una de sus conferencias de sus giras, indique como logro de este gobierno que Televisa, al hacer la unión con Univisión, va a generar impuestos. Y tú dices, este vato es un pendejo porque eso lo podría decir diario, diciendo que ya va a venir tal y tal y tal empresa y que va a generar trabajos y que esos trabajos van a generar impuestos locales, estatales y federales. Y que esas inversiones van a paliar la situación que hay. No, tenemos un cobarde, tenemos un tipo deshuevado totalmente, un tipo que nunca va a asumir su responsabilidad y que nos quiere con una mano atrás y otra adelante. ¿Qué quiere decir esto? Pidiendo. No, Claudio, de veras no. No tenemos por qué estar viviendo esta situación, y si la estamos viviendo como ciudadanos, Claudio, de veras, me dice una persona, no, es que ¿sabes qué, güey? Yo para la política no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, mi familia tiene que comer, güey. Por eso tienes que ver más Por política. eso, justo. Exactamente más eso. Porque si hicieras un recuento de cuánto es tu salario, el famoso salario mínimo, el aumento que hubo con la crisis que hay y con la inflación que existe, ese ya se degradó, Claudio. Es más, ese aumento es peor que si no nos hubieras aumentado nada y nos hubiéramos quedado con el salario mínimo en la época de Enrique Peña Nieto. Y no justifico a Peña Nieto, simplemente creo yo que tenemos que involucrarnos más, Claudio. Esa es la conclusión a la que llegué. La noticia de esta semana fue Carmen Aristegui y Broso. Qué tristeza, de veras, que ese nivel tengamos nosotros para hacernos conscientes. Y qué tristeza es que al ver, gracias a Dios, el documental de la casa del hijo de López Obrador, probablemente nos empecemos a dar cuenta que López Obrador ni es tan moralmente superior, ni es tan honesto y ni es tan humanista. Es un personaje que no sabe reconocer y que culpa a todos por todo, y que si no estás con él, estás contra él, Claudio. Y con esto, pues como siempre, te agradezco muchísimo el que me permitas este espacio cada semana, y que ya vamos a ver qué hacemos en el programa 100, porque cumplir 100 programas en cualquier ámbito es algo que se debe de festejar, amigo. Totalmente, amigo, totalmente. Oye, pues nada más para cerrar, mi querido Juanjo, el, en el análisis semiótico de esta semana, rapidísimo, y con esto nos despedimos. Este video que el presidente publica el 2 de febrero en la noche con sus tamalitos y que se pone a cantarles y a hacer este show, que por supuesto es un Sí, sí, actor sí, sí. perfectamente planeado. Hay algo que hay que mencionar y que es importante, ¿no? Todos, absolutamente todos los videos donde el presidente sale comiendo garnachas, Sí. los come, se ve comiendo, le da una mordida a todo, a la tlayuda, a la gordita, al caldo, a todo, absolutamente a todo. Este es el primero en lo que va del sexenio en el que no prueba el tamal, no come tamal.
Les canta, les echa cremita, les hace, pero no se los come, ¿eh? No, no le dan ni un bocado. Lo cual, pues esto que la gente está diciendo, que pues tiene toda la razón, después de un bypass, de la operación, de lo que tuvo, se va a aventar el tamal que la cantidad de grasa que tiene le va a hacer daño. Ojo, no lo comió, por lo menos no Sí, en video. así Eso es. implica que probablemente sí esté siguiendo las recomendaciones y las restricciones que tiene en cuestión de alimentación, y eso hay que tomarlo en A cuenta porque consideración, claro. ahora fue a Hidalgo en la semana a inaugurar unos sucursales del Banco del Bienestar, donde por cierto abucharon a Omar Fayad, que no va a Sí. hacer este comentario al respecto, salió corriendo, pero pues todo el discurso y todo el tiempo que estuvo ahí, el brazo caído, pero caído impresionante. Sí lo levantó un par de veces para hacer así, pero lo bajó inmediatamente. Es decir, nuevamente hay esta pues muy notable afectación en el brazo, que no sé qué sea, es decir, yo no hay una relación con que tenga algo que ver con el corazón, Senderismo. pero algo tiene porque lo tiene completamente, incluso en el video de los tamales también se le Sí, ve, pero parece así un es. peso muerto. Sí lo levanta porque con la otra mano mueve incluso la salsera y pone, pero cuando lo deja caer se le ve un peso muerto que llama la atención, ¿no? O sea, de verdad, algo tiene el presidente, ¿no? Que hay que estar atentos a su salud porque no es normal que esté así. Y pues bueno, probablemente eso es lo que le esté llamando tanto sus alarmas de sucesión. En fin, Seguramente sí. Juan José, este es el programa 87 que compartimos. Me da mucho gusto, te agradezco mucho compartir este espacio y pues nos vemos en el 88. Primeramente Dios, Claudio. Así es, mi querido amigo. Pues bueno, te agradezco muchísimo. Gracias a todos los que nos acompañan y nos hacen el favor de escucharnos, de compartir, de comentar. Y pues esperamos aquí nos vemos la próxima semana. Que así sea, amigo. Hasta la próxima. Hasta luego.